Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Casia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Además, ya sabéis que si os suscribís, recibís automáticamente y, por supuesto, gratis, nuestro Excel de cara a cara con tus finanzas, que te prometemos que es súper útil y que ayuda un montón, sobre todo de cara ahora a fin de año, año nuevo, va a ir genial. Pero bueno, no me enrollo más porque, para los que nos estáis viendo, además de escuchando, ya estáis viendo que tenemos una invitada, que no es invitada ya, ahora lo explicaremos, muy especial, que es Begoña, que ya nos acompañó en un programa que gustó mucho, que es el de Manual de Supervivencia para Autónomas, y que nos va a ayudar a inaugurar este nuevo espacio que se llama Más preguntas que respuestas. Y lo que buscamos es, junto con Begoña, pues cada X tiempo, tenemos todavía que ver cada cuánto, ella nos visitará, y queremos plantear, por eso también hemos cambiado el escenario, pues temas más personales, más emocionales, más humanos, sobre todo sobre trabajo, psicología, os contaremos de nuestras vidas laborales, que aparte son muy distintas entre nosotras. Y bueno, sin más, ya sabes que no venimos a sentar cátedra de ningún tipo, solo a compartir, y lo que podamos ayudar, pues bienvenido sea. Y ahora sí que sí, Begoña, muy bienvenida otra vez con nosotras. Gracias. Y estamos encantadas. Encantada de estar aquí, compartir experiencias, ¿no? Que hoy sí que son, porque son muy diferentes, ¿no? Cada una la suya, con el tema de hoy. Encantada. Exactamente. Si os acordáis, Begoña ya ha hecho un episodio con nosotros. Begoña ha trabajado muchos años en una consultora laboral, ¿vale? Entonces, pues ha tocado muchos temas relacionados con el trabajo, con los autónomos, con diferentes aspectos dentro de lo que es el ámbito laboral. Entonces va a contarnos desde su perspectiva, diferentes anécdotas o cosas que iban pasando. Y por eso para este primer tema con Begoña hemos escogido el tema que lo hemos llamado el drama del autónomo. Y vamos a hablar del día a día de los autónomos con que topamos, los que somos autónomos, como qué percepción tenemos de nuestro trabajo, cómo se nos ve de fuera. Bueno, todo lo que podamos aportar, pues, junto con Begoña. Vamos a hablarlo en el episodio de hoy. Exactamente, porque la idea es, nosotras siempre, hemos compartido en muchos episodios nuestro punto de vista, pero aquí lo interesante es contar con Begoña, que ha visto a tantos autónomos y autónomas, que nos va a poder, porque al final a cada una nos pasa una, pero como ella las ha visto todas, pues un poco nos va a ilustrar. Muchas. Todas seguramente no. Las que te quedan. Exacto, entonces al final nos va a ayudar pues a ilustrar y a poner cara y dar voz a este drama, que lo hemos bautizado así, aunque ya os adelantamos que también vamos a hablar de las partes positivas, que no va a ser todo negativo. Exacto. Que al final parece que vamos a llorar aquí y vamos a hacer una fotografía o intentar contar, ya nos contaste en tu otro episodio toda la parte más administrativa, que es muy interesante, os invitamos a escucharlo, pero ahora vamos a abordar otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, y ya si os parece empezamos hablando sobre qué significa o qué implica ser autónoma hoy en día, no tanto desde el punto de vista de, oye, cómo me doy de alta en la seguridad social, sino pues cómo las personas deciden darse de alta, qué motivos les llevan, si es por hartazgo, por necesidad, y cómo un poco, cuéntanos tú, Begoña, cómo lo ves, qué has visto en patrones, ¿no? De personas que empiezan pues por cuenta propia, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común o qué les diferencia? Entonces, cuéntanos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Probablemente habría dos grupos, ¿no? Los que lo hacen con ilusión, con proyecto, con ganas, con quiero hacer algo para mí, no quiero trabajar para otro, ¿no? El autónomo per se, ¿no? Quiero trabajar por cuenta propia, para mí. Pero luego hay un grupo muy grande, yo creo, que es el autónomo que
que se ve llevado a ser autónomo pues por circunstancias, ¿no? Pues porque por el tipo de profesión que tiene más liberal, pues le encaja más el ser autónomo, o porque no encaja en una empresa, o por el motivo que sea, ¿no? O porque no encuentra trabajo, que también pasa, ¿no? O sea, no encuentro trabajo, voy a tirarme por aquí, ¿no? Un poco en plan kamikaze y me voy por la vía del autónomo. Al final serían un poco estos dos, ¿no? El que realmente empieza con un espíritu de emprendedor, y luego está el otro perfil que es, bueno, pues voy a probar esto porque no me sale lo otro, ¿no? Entonces un poco serían estos dos perfiles, ¿no? Y el perfil apasionado. El emprendedor sería, ¿no? La figura del autónomo per se, ¿no? El autónomo es pues la figura del emprendedor, ¿no? Todo lo que la parte bonita, ¿no? De quiero emprender, quiero hacer algo por mí, por mi cuenta. Pues hay un perfil de personas que lo hacen con este espíritu, ¿no? Pero hay muchas personas que lo hacen un poco por necesidad vital, ¿no? De decir, bueno, voy a probar este camino porque el otro no me ha funcionado, ¿no? O voy a compaginar los dos, que también hay muchos casos de personas que están en régimen general en una empresa y sobre todo profesionales liberales, ¿no? Que sean periodistas, pues abogados, ¿no? Lo que sea, ¿no? Que son personas que pueden estar trabajando en una empresa privada y por otro lado, pues bueno, les van saliendo trabajitos que les obligan a darse de alta en autónomos para poder facturar, ¿no? Pero bueno, hay un poco estas dos. Claro, ¿y por qué crees, Begoña, que con todas las, que el sistema al final, el sistema al final no ayuda o no ayuda especialmente, porque al final hay mucha regulación, ahora hablaremos un poco de esto. ¿Por qué crees que incluso sabiendo esto se sigue lanzando la gente? O sea, ¿tú crees que de verdad es por pasión y por necesidad o hay algo ahí que no podemos luchar contra ello? Yo la palabra pasión, yo creo que le queda un poco grande al autónomo. Creo, yo no sé si soy un autónomo que viva su proceso de me voy a emprender. O sea, la palabra emprendimiento sí que liga más con pasión, ¿no? Sí. La palabra autónomo veo que liga un poco menos, O sea, una persona que se siente emprendedora, que tiene un proyecto, que, ostras, tengo una idea, ¿no? Innovadora, que quiero ponerla en marcha, eso sí que encaja con la pasión y consecuentemente pues con el autónomo si es el caso, ¿no? Pero el autónomo al que yo me refiero o el que yo vivo día a día en el despacho, al final es el autónomo que me tengo que dar de alta porque tengo que facturar estos trabajos. Veo poca pasión. Veo poca pasión. Digamos que en redes, pues esto del emprendimiento, startups, etcétera, nos imaginamos este perfil, pues eso de persona más o menos joven, un ámbito tecnológico así modernito. Correcto. Pero en el fondo, por lo que nos cuentas, tu día a día, o la mayoría de las veces, lo que ves es un tema puramente práctico para poder facturar y son, realmente empleos tradicionales, ¿no? Porque por lo que comentas no hay nada de diferente. Claro que habrán, obviamente, claro que habrán, Pero lo habitual es el autónomo que tengo que facturar, me tengo que dar de alta de autónomos, ¿no? Nada de emoción vinculada al alta fiscal, no le veo mucha, ¿no? Claro, es que lo que se ve normalmente, lo que se visibiliza en las redes es esto, el emprendimiento, es las personas que se lanzan y visibilizan lo que hacen. Y que les sale bien. Y que les sale bien. Claro. Pero inmensa mayoría de las personas, pues a lo mejor no es tan visible en las redes, pero sigue siendo autónomo. Es autónomo, son los que cotizan. Son autónomos y Claro, y son los que les apuran a llegar a final de mes. Bueno, todo esto que hablaremos luego, ¿no? Y el tema claro, porque uno se da de alta como autónomo por todos estos motivos que hemos comentado y bueno, pero tiene que saber lo básico, o sea, lo que le va a hacer, aparte de realizar su trabajo, el que sea, pues tendrá una serie de obligaciones. Cuéntanos qué obligaciones son, así a grandes rasgos, pero sobre todo cuéntanos si las personas saben, cuando se dan de alta de autónomos, si saben que tendrán todas estas obligaciones o no saben, o se lanzan y ya veremos. Tienen poca conciencia en general. El autónomo que nos viene al despacho, a ver, hay de todo, pero en general tienen poca conciencia de la consecuencia de darse de alta. Hablamos de autónomo, pero eso implica siempre una alta fiscal. Entonces, tienen poca conciencia en el sentido de tienes que sentarlos, explicarles, esto supone
en cuanto a los autónomos, una cuota mensual de X dinero, que en el mejor de los casos puede ser una tarifa reducida, pero puede no serla. Pero bueno, al principio sí que la sería, de un año. Bueno, tienes que explicarle un poco. Y sobre todo, la cuota del autónomo la tienen un poco más clara, pero la implicación fiscal es la que les cuesta más de entender, ¿no? Que esto tiene unas obligaciones trimestrales, hay que presentar unos impuestos cada trimestre, unos resúmenes anuales, hay que declarar todo esto en renta. O sea, tú tienes unas obligaciones con Hacienda que no es solo hacer una factura al cliente, yo la cobro y chimpún. Entonces, esto en general cuesta hacer entender al autónomo, porque el autónomo en general, como no tiene el espíritu empresario o empresarial, ¿no? Una persona que va a constituir una empresa ya se le supone que tiene un cierto entendimiento sobre lo que se va a encontrar en una empresa, ¿no? Hay unas obligaciones, pero un autónomo que es un profesional, que por ejemplo, me lo invento, pero que acaba de salir de la carrera y, ostras, me han dado unos trabajitos que tengo que hacer, le empiezas a explicar todo lo que tiene que hacer y dice, ¿cómo? Claro. O sea, y es un autónomo, ¿no? Es un autónomo como muchos que tenemos, ¿no? Entonces, cuesta un poco el educar al autónomo en hacer entender que no solo ser autónomo es trabajar de la profesión por la que te has dado de alta en Hacienda, sino que eso te genera unas obligaciones burocráticas que sí y económicas, obviamente, que sí o sí tienes que asumir, ¿no? Y eso es la parte más complicada, que es la nuestra. Sí, total. Yo quería contar un caso concreto que viví hace poquito de una clienta que, bueno, ella, mira, precisamente por lo que comentas, ella está compaginando pues los trabajos. Ella trabaja por cuenta ajena y ahora yo le hice la tienda online y quería empezar a vender, pues en este caso era un tema artístico, unas láminas súper chulis. Y entonces, claro, a la hora de crear la tienda online, pues hay que poner precios para que la gente compre. Y entonces estos precios, obviamente, ella como autónoma, pues tiene que cobrar un IVA que, porque su actividad pues no está exenta de IVA. No está exenta. Claro, si fueran otras a lo mejor sí, pero en su caso no. Y ese IVA se lo tiene que pagar Hacienda porque Hacienda se lo cobra a final de trimestre. Entonces, claro, yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿estos precios lo ponemos con IVA o sin IVA? Porque ella me dio un listado, pero claro. Y me preguntaba, bueno, pero eso ya lo hace solo la pasarela de pagos, ¿no? Y yo, claro, pero la pasarela de pagos lo que hace es cobrar lo que yo le diga que cobre, pero es que los precios los tienes que decidir tú. Y el IVA es el que es el 21%. Entonces eso, o se lo sumas extra o está incluido, pero que sepas que lo vas a tener que hacer en tu Excel para calcular tus márgenes. Y claro, ella era como que pensaba que eso no iba con ella, que lo hacía una herramienta y ya se encargaba de gestionar el IVA. Y es como, no, es que el IVA no se gestiona. El IVA tú lo cobras, lo recaudas y se lo pagas a Hacienda. Entonces, claro, ella me decía, es que si le sumo a estos precios míos, que ya hice yo mi cálculo con mi margen, mi precio justo, yo le sumo el 21, va a ser carísimo para mis clientes. Claro. Envío. Y yo le decía, claro, es que efectivamente, porque el cliente final ve el precio final, no se plantea que tú tengas que recaudar nada, a él le da igual, yo estoy pagando lo que estoy pagando. Correcto. Entonces, claro, esto lo obligó a ella pues a rehacer un poco los números, a ajustarse más el cinturón, porque si no, ella era consciente de que se le iba a ir muchísimo de precio. Pero ya te digo, se lo expliqué yo, lo entendió perfectamente, pero no tenía ni idea. O no se lo planteó de inicio. Y esto yo creo que es de lo más básico. Es falta de planteamiento, exacto. Sí, claro. Sí. ¿Y eso tú te lo has encontrado más veces, Begoña? Constantemente. Otra anécdota fue esto solo nos ha pasado una vez, pero es que es para colgarlo en un marco. Una que preguntaba que si cuando le dijimos que tenía que pagar la cuota autónoma, bueno, que le vino cargada la cuota de autónomos, ella decía que en la cuota de la asesoría ya estaba todo incluido. Claro, lo confundió. Bueno, lo confundió. Una cuota de asesoría que era ridícula, no lo siguiente, ya porque empezaba y todo esto. Allí estaban los impuestos, la cuota de autónomos, claro. Esto es anecdótico, esto no es habitual, esto ya roza un poco la inconsciencia, ¿no? Que dices, oye, no puede ser autónoma así. Una persona que piensa de esta manera, no, pero sí que en general falta un poco de educación en este sentido, ¿no? Muchas personas, mucha gente joven se tira a ser autónomo a la brava y todavía que te vienen y te preguntan. Luego están los que te vienen y te preguntan cuando ya llevan un año facturando sin haberse dado de alta en ningún sitio. Esto también pasa. Pero facturas te refieres a cobrando, porque facturando obviamente no puede hacer facturas. No, sí, claro que la hacen. La hacen.
allí está, sin declararla en ningún sitio. Entonces te vienen al cabo de un año, bueno, tengo esto, pero chico, que la otra empresa sí que a quien le factura sí que lo está declarando. Claro. Me ha venido una inspección, bueno, claro, sí, bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? O que, o que se dan de alta fiscal y nos han dado de autónomos, esto también pasa muchísimo, esto también es un problema. Pero hablando de este tema, yo tengo una curiosidad, ¿cómo lo percibes observando estos autónomos? Porque se suele decir, bueno, yo también opino esto personalmente, que hay muchísima carga burocrática en los autónomos, entre todas estas declaraciones que tienen que presentar. Sí. Bueno, esto al fin y al cabo les quita tiempo, de tiempo que podrían destinar pues, a desarrollar su actividad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿tienes algunas anécdotas que nos puedes contar? ¿Cómo lo percibe la gente? Como lo percibes tú como autónoma que eres, con lo cual es así. Pero al final, carga burocrática la tenemos todos en todos los ámbitos. Es decir, al final el autónomo tiene carga burocrática, es cierto, pero la persona trabajadora por cuenta ajena pues tiene otras cargas burocráticas, el empresario de una SL pues tiene las suyas. Al final estamos inmersos en un mundo de burocracia y de papeleo que existe y que estamos todos metidos en él, no solo el autónomo, ¿no? Lo que pasa es lo que os comentaba, el autónomo, el problema que tiene, creo yo, en general, es que no tiene conciencia de empresario. ¿Me explico? Es lo que os comentaba antes. El empresario que monta una SL tiene más conciencia de empresario, entonces tiene más claro que hay unas obligaciones que tiene que gestionar y tiene que asumir, y en general el autónomo, sobre todo la gente que empieza, no tiene esta conciencia, ¿no? A mí no me hables de todo esto, que yo solo quiero lo que sea. Claro, asumen que van a realizar una actividad, pero no asumen toda la gestión aparejada a esa actividad que necesitan para funcionar y para ser legales y no tener un problema. Sí, porque aunque lo externalicen, porque luego hablaremos, no sé si ahora, pero la opción más práctica es externaliza esto a un gestor externo que te lo haga, pues que es igual, tú tienes que darle una información a este gestor y una información con cara y ojos. Entonces, el gestor no se puede inventar los números, ¿no? Con lo cual tiene que haber un trabajo por tu parte en cualquier caso, Pero eso yo creo que también es bueno para saber de qué va tu negocio. Tienes que saber un poco, ¿no? O sea, no puedes vivir en el limbo. Bueno es. Claro. Lo que pasa es que, claro, quita horas. Sí, claro. Pero bueno, esto no, como no podemos decidirnos nosotros. Estamos metidos en este mundo del papeleo. Pero hablando de todas estas cuotas, el IVA, las declaraciones trimestrales, el IRPF anual, le añadimos el tema Verifactu. Ahora no. Ahora no. Patada para adelante un año. Vaya tela. El tema del Verifactu. Contemos a todo el mundo a ver cómo nos ha afectado esta historia con Verifactu. Pues mira, fíjate, el otro día leía, no sé, fue ayer o anteayer, leía en la prensa que no sé cuántos miles de autónomos que habían decidido cerrar la actividad o jubilarse, habían parado. O sea, porque decían que con el Verifactu ya no seguían, ya hasta aquí hemos llegado. Claro, ¿no? Porque sería otra carga más. No entro ya en este mundo, estoy a punto de jubilarme, me jubilo y se acabó. Habían reculado, o sea, habían tirado para atrás y decían, bueno, pues un añito más. Como no tengo Verifactu, aguanto un año más, ¿no? Porque era como un drama, eso sí que era un drama emocional para el autónomo. Sí, porque como que una cosa más. Otra cosa más, ¿no? La que no tengo ninguna gana. Y si no se explica bien, se hacía mucha bola. Luego yo creo que no lo era tanto, pero de entrada se hacía mucha bola el tema del Verifactu. Claro, para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, aunque yo me imagino que aunque sea por los anuncios, todo el mundo tiene en mente qué es el sistema de Verifactu. Y ahora, bueno, Begoña, corrígeme a ver si yo estaba bien enterada, porque yo la verdad es que no llegué a adaptarme al 100%, menos mal. Era habilitar o utilizar una herramienta que permitiese a Hacienda tener una trazabilidad de nuestras facturas, cuando se han creado, cuando se han pagado, es decir, dejar un rastro. Exacto. Y llegado el momento, bueno, se podía o hacerlo en directo, es decir, que ellos vieran en todo momento, o por lo menos tener esa trazabilidad disponible. Correcto. Para cuando ellos te la pidieran. Exacto. Entonces, claro, la gente, mucha que tuviera, pues según qué sistemas, o a lo mejor algo un poco más rudimentario, dirían, si tengo yo que
mudarme, adaptar o años y años de contabilidad, pues lo que tú dices, entiendo que sería un lío. Muchas de las herramientas yo creo que ya desarrollaron módulos típicas de pues, Holder, Zoho, por ejemplo, que es la que utilizo yo. Yo ya me informé y ya tenía como, pues por 100 euros más al año, ya por cada organización te daban esta opción, ¿no? Pero bueno, que te lo tienes que pagar, lo tienes que investigar, tienes que probar, porque no sé, yo no lo llegué a probar, la verdad, eran mis deberes para diciembre. Esto es como cuando tienes un examen y justo llega el profesor y dice, no hay examen, entonces te quedas... Claro, pero bueno... Pues nosotros, perdona que te he cortado, que fuimos muy buenos estudiantes, aplicamos el Verifacto en el despacho y ya lo tenemos aplicado. Pero bueno, estamos como en pruebas, ¿eh? Pero bueno, ya lo tenemos y ya está, ningún problema. Pero mucha gente se ha gastado mucho dinero, ¿eh? En programas. A ver, que igualmente se los hubiera tenido que gastar dentro de un año, a no ser que decidan cambiarlo, que también podría ser. Pero claro, al final se ha hecho una inversión y a 3 semanas de entrar en vigor la ley, es que esto no... O sea, no es serio. Es que no es serio. Exacto. Genera una sensación de inseguridad jurídica. De inseguridad jurídica absoluta, ¿no? Porque dices, ¿esto qué es? O sea, yo me reía con mis compañeros de fiscal porque digo, esto que estáis viviendo vosotros ahora con el Verifacto, que lo estáis viviendo como un drama, no puede ser, mira, la inseguridad jurídica. Digo, yo me pasé un año con los ERTEs en plena pandemia. Cada día me cambiaban las leyes. Cada día. Digo, y aquí estoy superado todo. Digo, lo cual podréis superar el Verifacto vosotros, ¿no? Claro. Pero es el caos también, aparte de todo lo que hay que hacer, el caos añadido. Yo como Lucía lo dejé todo para diciembre y no llegué a transformarme todavía. Estabas muy enfadada con No, yo lo primero sí que estaba un poco enfadada porque como ya tenía todo organizado y funcionando en mis sistemas que utilizo y ya todo el equipo estaba acostumbrado a la forma de trabajar, entonces ahora otra cosa más que no me va a producir absolutamente nada en el sentido de beneficio de trabajo. Nada. Entonces mi primera cosa era que yo me doy de baja yo del autónomo, no quiero saber más nada de Verifacto. Pero bueno, luego quizás no es para tanto, efectivamente, aparte de un gasto extra, pues que a lo mejor tienes que pues asumir, cambiar la forma de trabajar, pues sí, quizás no es para tanto, es algo añadido, sí, porque eso no podemos negar, es algo añadido, un poquito de trabajo añadido, quizás no para tanto. Yo creo que el problema no es que sea el Verifacto, no era trabajo añadido, sino que lo que te obligaban a trabajar bien. Porque no se han inventado nada. O sea, la ley es la misma. Lo que pasa es que lo hacíamos mal. Entonces, con el Verifacto nos obligan a trabajar bien. Entonces... Y eso es lo que nos intentan... Bien a rajatabla, quieres decir. Correcto, bien en cuanto a cumplir la ley. ¿Vale? Bueno, pero por ejemplo, hasta donde yo sé, es decir, por ejemplo, el tema de las facturas, de que no podías modificar ninguna factura, etcétera, a mí es que eso me parece absurdo, ¿no? O sea, tú al final estás haciendo una factura de un trabajo real y la estás pagando el IVA. ¿Qué más les da cuando yo la emita, si la emito a final de mes, a principios de mes, el número que le ponga? O sea, al final eso es obligarnos a ir por un redil, porque al final yo los impuestos los voy a pagar igual. Pero con el Verifacto, y no es mi especialidad, pero con el Verifacto lo que se pretende es, tú puedes modificar lo que quieras. Pero que deje rastro, claro. Claro. Si lo puedes explicar, bueno, sí. Claro, es decir, si tú te has equivocado en una factura y tienes que rectificarla, rectifícala. Pero si vengo a preguntarte por qué la has rectificado, explícame por qué. Ya. Y si tiene un porqué, ya está, solo falta... Pero claro, es que la ley está hecha, es que hay que hacerlo así. O sea, la ley no se ha modificado, simplemente han obligado a hacer a las empresas suministradoras de informáticas una herramienta que te obligue a no modificar todo lo que modificábamos que no se podía. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Es decir, hay trabajo añadido, sí, porque como lo hacíamos mal, yo hablo un poco, parezco el Pepito Grillo, parezco el Pepito Grillo, pero un poco es esto, ¿no? O sea, Sí, lo que era más fácil si tenías que corregir una factura, romperla y hacer una de nuevo y ya la correctamente y ya estará como más
Claro. Más fácil. Claro. Me queda un No número. vamos a engañarnos, era más fácil. Claro. Sí, se te queda un número Ir haciendo suelto. referencia a la factura que corriges, no sé qué. Pues, Claro. esta la descartas y Y fuera, descartas a tu claro. cliente y ya se, claro. Sí. Claro, Sí, exacto. sí. Pero bueno. Pero bueno, ya pues está. estamos contentos todos que han tirado Verifactu un año para... Bueno, yo me enfadé porque le he dedicado mucho tiempo al Verifactu. Yo me puse muy contenta. Lo sé. Pero, Se aplaza. pero yo me enfadé porque dije, Me jubilaré el año que viene, entonces. sí, a ver si te pagan algo. Bueno. Pues si os parece, chicas, porque bueno, yo creo que ya el tema Verifactu ya nos queda clarísimo, Sí, nos queda sí. clarísimo que al final el sistema, pues para bien o para mal, nos tiene muy controladas, muy atadas a los autónomos, tenemos que cumplir todo muy bien, pero al final en este episodio queríamos entrar también en esos dramas del día a día, ¿no? En esa angustia o agobios o sorpresas desagradables que van surgiendo, que a lo mejor tanto a Casey y a mí nos han pasado algunos, pero también seguro que tú nos puedes complementar con temas que tú ves en el día a día, pues no sé, desde impagos, ¿no? Morosidad, esa ansiedad financiera, la regulación de Hacienda ya la hemos hablado, pero bueno, el tema de vacaciones, o sea, cuéntanos tú un poco qué temas son los que tú has visto a menudo y si realmente, bueno, para empezar, si crees que de verdad hay un drama y en este día a día tú ves estos dramas. Sí que lo hay. Sí que en general, ¿eh? Luego hay autónomos que están disparadísimos, pero los autónomos que están disparadísimos, que no viven en un drama, acaban montando una SL, así te lo digo también. Entonces, sí que viven un drama por la angustia, al final es una angustia económica. Es una angustia económica porque los que tenemos nómina, para bien o para mal, tenemos cada mes un importe, más alto o más bajo, pero lo tenemos y lo sabemos, a no ser que pase algo muy extraño, y el autónomo no lo sabe. El autónomo tiene los mismos derechos en cuanto a bajas médicas, en cuanto a baja por nacimiento de hijo, obviamente, pero si tú estás de baja no cobras. O sea, mentira, no facturas, no sí que cobras. Cobras la prestación de la Seguridad Social, pero no facturas la prestación de la Seguridad Social, pues es del importe que es. Con lo que eso conlleva estar 4 meses o 4 meses y medio sin facturar y sin estar en el mercado, ¿no? Es decir, ya no es que no facture, vale, puedo sostenerme, ¿no? Porque sin facturar, pero es que dejo de estar en el mercado un mes y medio, hay 4 meses y medio, 5 meses, lo que esté por la baja maternal, paternal, claro, tienen los mismos derechos, pero las consecuencias económicas son más complicadas para el autónomo. Son más complicadas, pues porque realmente el autónomo, si está de baja, obviamente no puede facturar. Si estás de baja no puedes facturar, con lo cual esto te saca del mercado y eso es un hándicap. Claro, que los gastos que te vienen tienes que ir pagando, claro. Los gastos que te vienen a partir del tercer mes, el segundo del tercer mes, si estás de baja médica ordinaria, ya no pagas cuota autónomo, pero es igual, tienes unas obligaciones, tienes la cuota de la asesoría si tienes una asesoría que estás pagando, tienes un alquiler de local si no estás pagando el local, herramientas, lo que sea que tengas, lo tienes y tú estás con la pata rota en casa que no te puedes mover, ¿no? Claro. Esto es así. Pero yo creo que independientemente de esto que pasa, se ponen muy pocas veces enfermos los autónomos casualmente, ¿no? Es así. Tenemos muy buen sistema inmune. Mira, no sé, coincide. Ya no es tanto esto, que ya te digo que lo vivimos menos, porque pasa menos, a no ser que pase algo como más grave, ¿no? Que se rompe alguien las 2 piernas, pues no puede trabajar, está claro, ¿no? Es más es que con lo que estoy facturando no puedo casi ni pagar la cuota de autónomos, ¿no? Ya. O sea, entonces esto nos pasa mucho. ¿Habéis visto? Es una pregunta a vosotras. Hace poco estaba corriendo por las redes sociales un vídeo de un padre que justo estaba hablando de eso. Bueno, estaba casi llorando, un drama de verdad. Hablaba de todo esto, que trabaja, que lleva 12 años, no sé si me lo invento, pero muchos años, pongamos 12, sin enfermarse, que factura, ponte 2.000 euros de lo que le quitan la cuota de autónomo y que le queda menos de 1.000
Bueno, y era un verdadero drama, además tenía familia, hijos, y tal como lo decía, explicaba punto por punto todo lo que le ocurre, yo como autónoma también me veía identificada con todo esto. 0 vacaciones o muy poquitas vacaciones, esta constante angustia de que no te puedes ir, te puedes enfermar porque se te cae todo. Y claro, fue tan impactante este vídeo. ¿No lo habéis visto? Yo no lo he visto. Fue absolutamente impactante y llorando, gritando la persona, este señor, pues lo decía. Y efectivamente ahí lo que hemos hablado se sentía todo este drama. Tú, bueno, Lucía, tampoco has visto, ¿no? ¿No has visto, no, Lucía? No, la verdad es que no me llegó. Pero no, yo tampoco, pero en relación a esto, el otro día salió una noticia que decían, un poco en relación a esto, que en el banco de alimentos la mayoría de las personas que van son personas que trabajan. Que trabajan, que tienen sueldo o son autónomos. O sea, que no es que sea gente que no trabaja, sea gente que no llega a final de mes, literal. O sea, un poco el perfil ¿no? Sí. Una persona que tiene, no sé qué importe sería, pero 2.000 euros de ingreso, pero tiene una familia de 2 o 3 hijos, yo qué sé, me lo estoy inventando porque no lo he visto, pero es que no le da y no está cobrando mal, ¿no? O sea, porque hay como no sé, a veces como un pensamiento de que al tú ser autónomo, pues ya cobras mucho más. Sí. Y ya estás como en una posición económica. Como empresario, ¿no? Como un empresario. Pero eso no es verdad. No, cero. Eso no es verdad, claro. Claro, tú nos puedes decir lo que tú sabes más o menos lo que cobra un autónomo de promedio. Yo tengo unos datos aquí, pero no sé si dentro de lo que tú sabes, tu conocimiento general de los... Yo en el despacho llevamos varios colectivos de profesionales, no voy a decir qué colectivos son, pero llevamos varios colectivos de profesionales y hay uno en concreto que en general hay despuntes, claro, siempre. Pero en general tiene unos ingresos muy, muy, muy bajos. ¿Pero muy bajos cuánto? Muy bajos que menos que las personas que trabajan del salario mínimo. Hay algunos que están por debajo del salario mínimo interprofesional, que ahora es bastante alto en comparación con hace unos años. O sea, autónomos profesionales muy precarios, con carreras universitarias, ¿estamos hablando? Claro. Estamos hablando de colectivos profesionales, Es verdad que están empezando, pero bueno, son colectivos complicados, con mucha competencia. Y bueno, tienes que valer y tienes que picar mucha piedra. Una cartera, claro. Y ningún autónomo tiene, hay algunos que despuntan, ya os digo, como en todo, pero ningún autónomo tiene un nivel de facturación estratosférico. Por lo menos ¿Cómo se piensa? Por lo menos en mi despacho, pero por lo que te digo, porque los que acaban despuntando, los que les acaba funcionando, que claro que tiran proyectos adelante y funcionan, acaban creando sociedades limitadas, claro, por el tema de responsabilidades y demás, ¿no? Entonces, el autónomo... pero ahí cuentan con más equipo, claro, cuando montas una sociedad ya cuentas con más equipo. Bueno, cuando montas una sociedad, claro, y aunque no haya más equipo, que solo estés tú, pero bueno, ya hay una consistencia, ya hay un proyecto más grande. Al final el autónomo es el que está en su casa con el ordenador, ¿no? O en la cafetería, ¿no? Que está ahí, lo ves ahí, desesperado. No el que sale en Instagram, no. Que en plan bonito, no. El que está el plan real hablamos. El plan real, ¿no? Que lo ves los sábados y los domingos allá intentando sacar de aquí y de allá, ¿no? Claro, esa es otra. El autónomo no tiene semana de lunes a viernes. No, claro. Cualquier momento es bueno para trabajar. Claro. Sábados, yo muchas veces he trabajado sábados y domingos. Sí, pero vamos a hablar de la parte buena. Igual te vas un martes a las 12 de mediodía al gimnasio. Pero igual ahora, después de 10 años, de ser autónoma. Claro, porque no hemos hablado de lo bueno, no esto que hablábamos antes. Pero ¿no? Ya te digo que no me iba durante 10 años al gimnasio yo. Sí. No, pero es verdad, yo siempre lo cuento y no sé si os lo había contado a vosotras, igual también incluso en tu entrevista a Begoña, que para mí, con todo lo malo que tiene de ser autónoma, bueno, yo tengo también una SL, pero bueno, yo me considero autónoma total. Yo, o sea, de las cosas que más valoro es el tema de la libertad. O sea, yo cuando trabajaba por cuenta ajena, recuerdo esa sensación de suena el despertador
y sí o sí me tengo que levantar y sí o sí tengo que ir a trabajar, porque si no, pierdo mi trabajo. O sea, no tenía ningún tipo de elección, yo tenía que ir. Y bueno, había días que obviamente me apetecían más que otros. Pero ahora, es decir, yo al final, el 99, el 99,999% de las veces también me suena el despertador y me levanto. Pero yo sé que si yo quisiera, hipotéticamente, podría apagarlo y me podría quedar en la cama. O cuando llueve mucho, yo me puedo quedar en casa, en el sofá, y escuchar cómo diluvia afuera. Entonces, para mí eso es que es maravilloso. Y me Me parece compensa, amable. sí, Claro. me compensa de largo otros dramas y otras preocupaciones, pero no sé, es esa libertad de decir, no tengo que estar en un sitio, que muchas veces sí, porque si tienes una reunión con un cliente, obviamente tienes que ir, pero bueno, por lo menos tienes un plano en el que tú gestionas tu agenda, gestionas tu tiempo y gestionas dónde estás. Entonces, para mí eso, personalmente, no sé qué opinas, Kasia, tú, pero para mí es de lo más valioso que hay. Aunque luego tenga que trabajar un sábado o esté con el móvil en un festivo y obviamente es un rollo o responsabilidades que no puedes decir, salí del trabajo, obviamente. Pero para mí compensa, 100%. Para mí, yo creo que bueno, al drama uno se va acostumbrando y forma parte de su vida, ¿no? Finalmente. El Pero síndrome de Estocolmo pero con el autónomo, ¿no? finalmente, para mí también el tema de la libertad, lo que comentabas, es el punto principal para mí. Me encanta poder disponer de mi tiempo, pero hay otro punto que también yo valoro muchísimo, es trabajar con gente que yo quiera, no tener jefe impuesto que yo no puedo decidir quién sea, porque a veces hay buenas sinergias, a veces no hay buenas sinergias. A veces el jefe que te toca es una maravillosa persona y te ayuda y te anima y bueno, notas como que hay una buena dinámica de trabajo y otras veces pues que no puedes con esta Correcto. persona porque no puedes, porque tenéis otras formas de ver la vida o el trabajo. O simplemente a veces, a mí a veces me ha pasado que la persona que estaba en un puesto más alto que yo, pues parecía saber menos del tema, por ejemplo, en algunos aspectos que los que estuvimos más abajo. Eso tampoco es algo que te anima mucho. Entonces, todas estas dinámicas que son como externas a ti, que se crean, porque no dependen nada de ti, en qué puesto, si trabajas por cuenta ajena, pues te ubican en un puesto y no sabes ni quiénes serán tus compañeros, está claro. ni quiénes serán tus jefes. Tienes que adaptarte tú ¿no? Exacto. Entonces, en cambio, cuando eres autónomo, tú en cierta manera tienes bastante margen de poder escoger con quién trabajas y con quién dejas de trabajar o no colaboras. Entonces, para mí esta parte también tiene un peso muy grande. Porque además esto te facilita también el trabajo para que todo fluya mejor. Y bueno, para el nivel de estrés también yo creo que va bastante bien. Esto va a caracteres, a formas de ser. Porque yo, por ejemplo, que soy bastante caótica mental, no me imagino siendo autónoma. Ya. Porque no tengo constancia. Hey, ¿todo es probar? Bueno. Haré como con el Verifactu. Si acaso el año que viene. Si acaso. ¿Vale? No, es verdad, esto va por caracteres, ¿no? Formas de ser. A mí me gusta tenerlo. Por ejemplo, a mí no me gusta teletrabajar. Yo estoy trabajadora por cuenta ajena, que no lo hemos dicho, pero a mí, por ejemplo, teletrabajar no me gusta. A mí me parece absurdo esto de, por ejemplo, pedir permiso para ir al médico a alguien. Estoy enferma, voy al médico, ¿sabes? Ya sé que el sistema, pero si lo pensamos a rajatabla, ya sé que el sistema funciona así. Tú estás enferma, tienes un jefe, tienes que pedirle el permiso. Todos estamos de acuerdo que esto funciona así, pero esto es ridículo. Pero no se trata de pedir permiso, se trata de informar. Más que de pedir permiso. De eso se trataría. Depende de la empresa. Depende de la empresa. De eso se trataría, ¿no? De eso se trataría. Sí. Y como siempre, esto es otro tema ya, está el uso y el abuso. Por eso existe el tener que pedir permiso o el tener que comunicar, ¿no? Si todos fuéramos buenos, si todos fuéramos buenas personas, todos actuáramos desde la fe y desde la buena fe, no haría falta. Yo entraría, saldría, nadie me controlaría, pero como no funcionamos así, el género humano es malo por naturaleza. Ay, hemos dicho es pícaro, no, malo no, pícaro, malo no es verdad. Sí, bueno, yo ahí la verdad, bueno, es que aparte hice hace poco un test de estos que te cataloga como los rasgos de tu personalidad, pues un poco tus fortalezas, también tus debilidades, etcétera. Y entonces me salía que tenía como muy desarrollada la parte social
y que yo para trabajar, bueno, la verdad es que me acertó todo. O sea, fue como leer y decir, ay Dios, todo, sí, tal cual. Y una parte de la que me ponía era que para mí era muy importante, o yo que podía dar lo mejor de mí, si trabajaba con personas en las que yo confiase y con las que me gustase estar y colaborar. Y efectivamente ha sido así. O sea, yo pensando en cuando estaba por cuenta ajena, las veces que he podido trabajar con, bueno, que se han convertido en amigos, Claro. pues era maravilloso. Y las veces que tenía que compartir tareas o lo que decía antes, Kasia, o con jefes o jefas, típico que no te inspira o que bueno, que no encajas, pues al final a mí eso me minaba mogollón. Entonces, ahora, por ejemplo, que tengo un equipo, para mí también es muy importante el poder confiar en ellos, un poco lo que decías también tú, si todos fuéramos buenos, bueno, yo es que no contemplo en mi organización otra manera de trabajar, pero porque es que no me sale a mí, igual que a mí no me saldría que me lo hicieran, ¿no? Pero también supongo que se va desarrollando a medida de cada uno. Claro. Pero bueno, a lo mejor hay otras personas que les funciona mejor no, yo prefiero que me digan lo que tengo que hacer, pedir permiso, saber que tengo como siempre un ente superior que me va a ir regulando y marcando, porque eso también te da paz mental. No tienes tú que... Cada 5 suelto el boli, ¿no? Hago clic. Claro. Sí. Entonces, al final lo que dices tú, Begoña, oye, pues mira, es que soy caótica, yo prefiero que llegue el lunes, me digan los objetivos de la semana, qué hago yo, qué haces tú. No, en mi caso particular no se trata tanto de que me digan, que tampoco me gusta nada. Esto ya sabemos algo de eso. No me gusta nada que me digan, pero sí tienen un orden mental de me levanto y me voy al despacho. ¿Me explico? O sea, yo estoy allí, a veces estoy allí, hago lo que tenga, o sea, una estructura. Con la persona, una estructura, una obligación mental mía, ¿no? O sea, si yo fuera una autónoma, lo que has dicho tú, ¿no? De si hoy si no quisiera no me levantaría, es que a mí me pasaría muchas veces probablemente. Entonces, pues no hace falta probarlo, ¿sabes? No hace falta. Entonces, bueno, cada uno se conoce, ¿no? Entonces dices, no, yo necesito una estructura, necesito una obligación, que nadie me obliga a ir a trabajar, obviamente, o sea, yo voy a trabajar porque quiero. Esto muchas veces lo hablaba con compañeras de despacho, ahora me estoy yendo, pero esto, ¿no? El tema de que hablaba, no sé qué, otra vez aquí, digo, es que parece que os obliguen. Bueno, es que un poco estamos obligadas, digo, no, obligadas, aquí nadie nos obliga a venir, tú quédate en tu casa y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero al final, oye, cada uno somos consecuentes con nuestros actos, ¿no? O sea, tú decides venir a trabajar porque querrás cobrar un sueldo, supongo. Pues un poco funciona así las cosas, ¿no? O sea, no vivamos tanto desde la obligación, ¿no? Es decir, oye, yo vengo porque si venimos obligados es que, claro, ir a trabajar 40 años de tu vida obligado es duro, es duro. Sea por autónomo, cuenta ajena o... Pero es habitual, yo diría que es lo más... Bueno, yo es que si no pudiera, esto ya lo he debatido con Kasia muchas veces, pero yo si no pudiera trabajar, yo creo que luego al final ha salido que sí que algo haría, pero ojalá no poder trabajar. O sea, todos estamos obligados en cierta manera. Pero bueno, porque tenemos que pagar gastos, básicamente. Pero porque quieres cobrar a final de mes. Entonces, o sea, al final es decir, bueno, pues yo que sé, he robado un banco, me explico. Es que claro, no, es una manera de intentar decir, oye, vamos a intentar, ¿no? Tenemos que hacer esto, ¿no? Porque todos queremos tener una nómina o cobrar a final de mes, pues bueno, intentemos vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Si no es muy triste, muy triste. Y pasan muchos días que vamos asqueados a trabajar, obviamente. Totalmente. Yo te quería también hacer otra pregunta, Begoña, y ya terminamos este bloque un poco de los dramas del día a día, más prácticos. Si te has encontrado, bueno, eso también, Kasia, no sé si tú te ha tocado, tema de clientes morosos, ¿no? Porque tú al final, en general, salvo sustos, tú tienes una nómina y te pagan a final de mes, ¿no? A menos que haya un problema gordo en la empresa. Sí. Pero claro, en el momento en que tú tienes que facturar a clientes, estás en manos de cada cliente. Entonces, ¿tú has visto que esto se ha convertido en un problema para autónomos y que les ha ido lastrando, que les ha ido pesando o que les afecta en su día a día? Mira, nosotros la asesoría lo hemos vivido con autónomos que no nos han pagado la cuota. Claro. Porque no han podido pagarla. Esto nos ha pasado varias veces con autónomos, ¿no? Bueno, con empresas también, tampoco te voy a engañar, que hay... Pero con autónomos que sabes perfectamente que no te están pagando porque no pueden pagarte. Ya.
Claro, pero tú les ves las cuentas, ves la facturación y sabes. No, claro, dices, no, o te avisan, te dicen, oye, no puedo pagar, te pagaré el mes que viene. O sea, bueno, un poco, esto pasa. Claro que les pasa a ellos también, ¿no? Que se quedan enganchados o sobre todo los que trabajan con entidades públicas, que pagan a 60 días, pagan a 90 días. O sea, que cobran un trabajo que han hecho ahora, lo cobran dentro de 3 meses en el mejor de los casos. Entonces, esto creo que te pasó a ti, Lucía, ¿no? El tema del kit digital, ¿verdad? Que también el cobro fue, claro, tardío, por decirlo. Claro. Sí, pero bueno, por lo menos es tardío, pero al principio no, pero por lo menos tienes cierta previsión y sabes que te van a pagar. Para mí el problema es cuando no hay certeza de que te vayan a pagar, porque a mí, vale, me pagan tarde. Yo me planifico, ya veré yo la financiación que consigo, el músculo financiero, lo fabrico o ya me apaño. Pero si los clientes a lo mejor desaparecen o dejan de pagar, etcétera. Claro. Y yo esto lo he vivido también. Uno de mis proyectos hace ya un par de años que fracasó. Hubo ahí temas, yo creo que lo conté así al principio de las lobas, pues se quedaron sin pagar cosas porque se dejó de haber dinero. Entonces, o sea, yo sé lo que es de repente dejar a personas, esas personas, de hecho yo fui una de las damnificadas, por ejemplo, no me acordaba, ya en mi mente lo había borrado, ¿no? Una página web, por ejemplo, que yo desarrollé, aunque fuese mi proyecto, lo facturé con mi otra empresa y nada, pues eso ya no lo vi nunca. Fue una página web, me fastidió, fue tiempo, fue energía, fue dinero, pero tú imagínate si esto te pasa habitualmente o te tardan o tienes que seguirles detrás, también el desgaste psicológico de que te deban pedir. A mí es que eso me parece duro, por eso te preguntaba. Sí, a mí me pasa esto porque en mi negocio no es como en el tuyo, Lucía, por ejemplo, que tú puedes bastantes cobros automatizar y hacerlo directamente online o hacer cobro recurrente, exactamente. Yo no, mi negocio es más de cara a cara al público. Y además, yo creo que hay un hándicap dentro de mi sector, porque como mi sector es de salud, hay como todavía cierto pensamiento, premisa de que esto debería ser gratis. Sí, claro. Pero, claro, la salud, claro, es que todos deberíamos tener acceso a una salud, claro, ¿cómo no le vas a ayudar a alguien que le duele algo? Esto ya es de parte humana, ¿no? Y si alguien no te puede pagar, es que ¿cómo no le vas a ayudar? Pero, sin embargo, esto sigue siendo una empresa, sigue siendo un autónomo que detrás tiene cuentas por pagar. Sí, sí. Y es como un choque muchas veces, aunque esto intentábamos durante todos los años matizar y de alguna manera transmitir esto a nuestros clientes que son pacientes, que claro, que aparte que no son clientes, que no son pacientes, pero siguen siendo clientes, porque la empresa como entidad tiene sus gastos y tiene sus márgenes y todos los profesionales que trabajamos tenemos nuestros sueldos y tenemos que tenerlos. Entonces, es un choque, no sé ni cómo llamarlo. Es complicado porque a nosotros y muchas veces no nos han pagado o nos pagaban tarde porque no tenían. Claro, pero esto afecta mucho. Pero tú le has hecho el tratamiento, obviamente. Exactamente. ¿no? Porque, a nosotros esto, sin estar en el mundo sanitario, también nos ha pasado, ¿no? Como la asesoría es, si no se paga la asesoría, prefiero pagar la cuota de autónomos a Seguridad Social, que es una pesada y me vendrá a buscar sí o sí, con recargos y tal, que a la asesoría, que ya le explicaré, ya le diré, ya la pagaré. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Claro. Y luego se juega mucho, seguramente sin conciencia, pero se juega mucho al tema emocional con la asesoría, ¿no? Decir, oye, es que estoy mal, mírame los números, tal. No pasa nada porque no te pague la cuota este mes, claro. Pero si no puedes ir a llorar a la Seguridad Social. Claro. Tú ya le puedes ir a llorar lo que quieras a la Seguridad Social, que te va a decir, señora, el 20% de recargo con los intereses que se vayan incrementando y si no pida un aplazamiento y chimpún, ¿no? Claro, con la asesoría nos ha pasado y pues no, que nos pasa un poco lo mismo que con vosotros, sin ser un tema sanitario, que como la cuota de la asesoría, pues si no la pagamos, no nos va a venir Begoña o el despacho a decir 20% de recargo, claro, ¿no? Como dice la tesorería, o sanción, como dice Hacienda, pues somos los primeros que dejamos de pagar, ¿no? A la asesoría, ¿no?
y jugamos un poco con la presión emocional, ¿no? De la vinculación que también se genera con el cliente en la asesoría, ¿no? Que los conoces, los tratas, sabes... Y los quieres a muchos. Claro, sabes de sus vicisitudes, sabes de sus problemas, porque los gestionas con ellos, intentas ayudarlos y al final te acaban repercutiendo a ti en lo económico, aparte de lo emocional, que también lo vivimos muchísimo en el despacho, el tema del trato emocional con el cliente, lo económico, ¿no? De decir, bueno, pues nada, pues este mes no te vamos a facturar y ya veremos. Y Pues la otra parte, esto nos pasa. Y la otra parte es luego, o sea, gastar tiempo y también, bueno, energía en solicitar el pago, porque muchos de los clientes pacientes, en mi caso, pues a lo mejor pasado el tiempo se olvidan que deben algo, que algo no está del todo saldado. Entonces, yo en este caso, porque yo soy responsable en mi negocio de esto, pues tengo que contactar y para mí también es desagradable. Es muy desagradable. Decir, mire, el control de impagados. Mire que se debe tal cuestión o tal otra cosa y que cuándo lo vas a abonar. Para mí es muy desagradable y lo fue siempre muy desagradable. Lo que pasa que, como al principio, sobre todo, había mucho de esto, ahora es cada vez menos. Entra uno como finalmente en un automatismo. Sí. Y bueno, ya lo hace de forma automática, pero sigue siendo una tarea que dices, es ingrata, es que no debería hacer esto. Es ingrata, no porque se pierde muchísimo tiempo, y esto es otro mundo, pero muchísimo tiempo y porque entras en el bucle de, sí, pero ¿qué factura? Espera, que envíamela otra vez. O sea, todo esto es gestión de horas de personal, en mi caso, en el despacho, de la persona que revisa la contabilidad. Oye, ahí está impagado. Oye, comprueba por qué. Porque así es la factura tal, ¿sabes? O sea, y luego la administrativa, envíale un mail, entonces reenvíame la factura. O sea, pero esto pasa. Es más trabajo. Es trabajo. Sí. Y esto al mismo autónomo también le pasa, claro, obviamente. Que nos hemos desviado un poco, pero que al mismo autónomo también le pasa, ¿no? Que más burocracia. Yo tengo que decir que, en mi caso, ¿no? A mí me pasa cada vez menos. O sea, yo veo como una evolución, que antes me pasaba mucho, esto de los impagos, de tal, y ahora como que diferentes técnicas, estrategias, ¿sabes? No sé, si alguien no te puede pagar, no sé qué todo, págame la mitad, ¿sabes? No sé, se va como matizando y finalmente se va entendiendo que a pesar de que mi sector sea sector salud, no es seguridad social. Exacto. Es una empresa que paga alquiler, luz, tal, y necesita, pues, y bueno, es trabajo. A nadie le gustaría que le dijeran al final de mes. ¿no? Educar, en tu caso al paciente, ¿no? Nosotros educar al cliente, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero si es apretar un botón, ¿no? Ya, ¿no? Esto nos pasa mucho, ¿no? Bueno, pues apriétalo tú. Apriétalo tú y te saldrá gratis, ¿no? Claro, entonces, bueno, un poco os pasa esto. Nos hemos ido, ¿eh? Bueno, nos hemos desviado un poquito porque un tema lleva al otro, claro. Sí, bueno, eso se trata, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que aquí al final ya hemos tocado un poco los dramas eso del día a día, más operativos, etcétera. Pero también queríamos hablar de esa parte más personal, más emotiva, sobre todo de esa sensación de soledad, sobre todo al principio, ¿no? Eso que comentas, cuando empiezas tu actividad, que generalmente un autónomo empieza solo, sin equipo, ¿no? Esa sensación de no solo tengo que hacer mi trabajo, sino que tengo que hacer de recepcionista, hacer de contable, sobre todo al principio, para mandarla a la gestoría y no tengo muy bien claro ni qué tengo que darles. Tengo que ser yo relaciones públicas de mi empresa. Tengo que, bueno, obviamente llevar el pago de todo. No sé, no se me ocurre... Bueno, si tienes un local, pues a lo mejor hasta hacer el servicio de limpieza, todo. Entonces, esto al final, pues yo creo que inevitablemente genera un desgaste porque, bueno, es mucha carga, todo depende de una misma persona. Si fallas en una pata, pues se desbalancea todo. Y sobre todo eso, ¿a quién recurres, ¿no? Sobre todo al principio que no tienes a quién. Entonces, todo este proceso de crisis, pequeñas crisis a lo mejor de soledad, esto no sé qué opináis o no sé también si te ha pasado, Kasia, aunque ya hemos hablado muchas veces de nuestros inicios,
Pero también que nos cuente Begoña si lo ve, si ve esta parte que al final vosotros le ayudáis con las gestiones, pero inevitablemente os tiene que llegar también ese tema humano de, oye, es que no sé ni por dónde tirar, o ni siquiera eres consciente a veces de que necesitas contratar según qué cosas. Entonces, bueno. Hay mucha angustia detrás del autónomo, sobre todo cuando empieza, muchísima, y nos la transmiten a nosotros y a veces hasta límites que dices, ostras, que cuando a veces colgamos el teléfono y hablamos entre las compañeras y decimos, pero ¿qué hace poniéndose de autónomos esta persona que no sabe ni ¿sabes? O sea, que no sabe ni lo que quiere decir, hace una factura. ¿Qué es una factura? ¿Cómo tengo que hacerla? ¿No? Genera mucha angustia. Yo solo quiero trabajar, ¿no? Quiero trabajar y me han dicho que tengo que hacer una factura y entonces no sé, ¿no? Hay mucha angustia porque pero sobre todo es por el tema burocrático, seguridad social, Hacienda. Eso da mucho miedo en general. Oír seguridad social y Hacienda genera mucho miedo. Y también es verdad que hay una gran parte de estos autónomos que acaban en régimen trabajando por cuenta de otro, ¿eh? O sea, acaban dejando... Volviendo, digamos, volviendo o no volviendo, se han intentado, ¿no? Salir de la carrera o de lo que sea, de gente joven, ¿no? Que intenta un proyecto y dice, no, esto no tira, esto no me funciona, esto no me compensa, ¿no? No me compensa muchas veces, ¿no? Y me acaban de ofrecer un trabajo que, mira, tengo 2.000 euros cada mes y si puedo seguir haciendo 4 cositas, pues estupendo, ¿no? Pero no puedo, con la angustia que me genera, al final es la sensación de supervivencia, ¿no? Yo no puedo vivir en estado de supervivencia constante, ¿no? Porque no sé yo qué me va a pasar este mes, ¿no? No puedo vivir así, ¿no? Sí. Y si estás en casa con tus padres, que mira, pues vas tirando, pero si luego quieres tener un proyecto, bueno, todo lo que sale en la tele, ¿no? Un proyecto de futuro, pues no puedo vivir en este estado de alerta constante que es el que me genera esta situación del autónomo, ¿no? Hay autónomos de todo, ¿eh? Que estamos solo hablando de lo malo del autónomo, ¿eh? No, pero yo creo que en el fondo hay más malo que bueno. Si lo coges en un saco grande. Bueno, a quien le va bien, finalmente, después de muchos años, pues a lo mejor te contará No, hay gente que tiene suerte, ¿no? También, o más apoyo, a lo mejor. O lanza un proyecto que funciona y, ostras, si das... gente que nace con estrella, pues esto pasa también, ¿no? Que dices, oye... Y también el tema de, pregunto, no sé si lo has visto, de incluso a personas que lo hacen bien, que les va bien, que tú a lo mejor desde fuera dices, bueno, pues igual no es la persona mega exitosa que está ya para montar la SL, pero oye, pues se gana bien la vida, está bien. Pero a lo mejor al estar solo o sola, que se empieza a comparar, pues lo que hablábamos antes de las redes sociales, ¿no? Es que estoy viendo las startups de no sé quién, estoy viendo a no sé quién en una casa que está genial y yo, pues, pues esas comparaciones, esas inseguridades, pese a que a lo mejor sí que no lo están haciendo tan mal. ¿Esto tú también lo has visto o es menos habitual? No, yo esto no lo he vivido tanto. O sea, claro, no, porque al final es una percepción como muy personal, ¿no? Que aunque la sintieran, no la transmitirían. Pero no te lo cuentan. No, claro, no me lo contaría, no lo contarían. Seguramente ni amigos tampoco, ¿no? Es una sensación personal, ¿no? Que puede ser, que eso nos pasa a todos, ¿no? De decir, o sea, yo creo que soy bueno en lo mío, pero a veces veo a alguien que digo, ostras, pues no soy tan buena. ¿Sí o no? ¿Nos pasa a vosotras esto, no? Que dices, pues yo pensaba que era buena, pero escucho a esta o a este y digo, wow, pues no tengo ni idea yo, ¿no? Pues un poco, eso seguro que nos pasa a todas las inseguridades que tenemos cada uno, ¿no? Y por cierto, ya hablaremos de esto en otro episodio. ¿De las inseguridades? Claro. Muy bien. También es un tema potente, ¿eh? Seguro que les pasa, Pero oye, cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y de cómo lo hace y estar contento con lo que funciona. Oye, y que si no funciona, otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que los autónomos normalmente durante mucho tiempo... Sus cabezones. No, porque se sabe muy bien que durante los primeros años no funciona. Bueno, claro, el problema es que si no tienes una red que te aguante mientras no funciona, ¿qué haces? Exacto. ¿No? O sea, si tú es el tema. Claro, si tú tienes una red que mientras la cosa arranca, pero no te da de comer, te da de comer el de al lado, pues estupendo. Sí. Pero si no, pues claro, aquí hay mucho autónomo que dice, es que ya hasta aquí he llegado. Claro. Este señor, que explicaba este señor? Un autónomo, que comentabas tú antes, ¿no?
No, que estaba agotadísimo. Agotadísimo con unos ingresos regulares, ¿no? O sea, que dices, oye, es una persona que está teniendo unos ingresos regulares Claro, y no llega. claro, total. Cáritas y el Banco de Alimentos, Ya. con la mayoría de personas con nóminas, con salarios y que no llegan para final de mes. Pues bueno, pues Ya. Sí, es un drama mucho más grande que todo esto. total. Bueno, yo creo que, por resumir, porque al final hemos hablado ya de mucho, tanto los dramas, tanto más humanos, más operativos, más burocráticos, se reducen al final en la gran incertidumbre, angustia vital, angustia financiera y estar sepultados en burocracia y en impuestos y en obligaciones que al final hacen que nuestro neto, lo que de verdad se nos queda para nuestra vida, pues baje. Vale, pues yo creo que dichos estos dos problemas principales, etcétera, yo por no volver pues hablar de tema de las cuotas, cómo se calculan, etcétera, os remitimos al otro episodio que hizo Begoña, que lo explicó todo genial. Si aún así hubiese más interés en decir, oye, pues explícanos bien cómo suben las cuotas en 2026, cómo se calcula la pensión, no sé qué, es decir, si de verdad os interesa muchísimo, podemos preparar un episodio aparte, pero yo creo que esto podemos darlo por explicado anteriormente. Y ahora, aunque ya lo hemos también tratado, hacer también un breve repaso para no quedarnos solo con la parte negativa, que es que parece que venimos aquí a llorar y solo a llorar. Y yo ya os introduje. Es que el tema es para llorar. Sí, pero si solo para llorar, entonces ya... Bueno, siempre hay algún punto positivo y tenemos que buscarlo. Esto hay también, muchos autónomos. Y también es verdad. Exacto. Entonces, eso, pues un poco el punto a lo que iba es por qué seguimos siendo nosotras autónomas. Yo ya lo he dicho, es decir, uno de mis puntos fuertes es ese tema de la libertad. Otro es también el poder elegir, el poder yo elegir mi sitio, el poder canalizar mi energía hacia donde yo quiero y no hacia donde un proyecto pues más de arriba me lo impone. Eso, aunque me da, bueno, es un peso de responsabilidad, a mí también me genera mucha más satisfacción, es decir, construir algo propio de verdad que me apetezca, que me haga sentir orgullosa. Pero bueno, además de esta libertad o de este sentido del propósito, no sé, Casia, aunque tú ya has también introducido, si nos dejamos alguno más. O si tú, Begoña, también, pues puedes compartirnos alguna motivación o algo que tú veas en estos autónomos, porque al final se sigue dando la gente de alta, sí, por algo será, pues un poco esta parte positiva de que son los autónomos. Bueno, yo por mí, yo suscribo todo lo que has dicho, Lucía, igual, exactamente igual, y añadiría una cosa más, que a mí no me gusta que me manden. A mí me gusta hacer todo a mi rollo. Lucía lo ha dicho igual, pero más bonito. Más bonito. Yo me gusta mucho ir a mi bola y que no me manden. Eso es lo mejor. Pues a mí toda la libertad, ¿no? Un poco, al final la libertad lo engloba todo, ¿no? Pero es que yo creo, o sea, claro, también depende qué es mandar. Es decir, es tener una persona superior, un líder que dirija y que vaya marcando, porque a mí eso no me importa. A mí no me importaría si tuviese Depende del líder, a mí me importa, depende del líder. Claro, por eso te digo que a mí no me importa. Yo si de verdad pudiera tener a alguien que más o menos comparta sus valores, una persona a la que yo pueda admirar y que como encima marque el ritmo y que a mí me haga descansar un poco porque yo sigo, yo no necesito, de hecho en el test me salía que yo no soy individualista. Hay personas que destacan mucho, también para según qué trabajos hace falta tener bueno, pues ese gusto o ese ánimo de destacar, que es súper importante para algunos trabajos, pero a mí no, a mí me salía que no, que yo soy más de equipo, de unirme, ¿no? a una vocación común. Y que yo, de hecho, esa labor más dominante o más de abrir oportunidades o más de tal, pues como que yo la tenía que fabricar, o sea, que no me salía natural. Entonces, a mí, a ver, no voy a decir me encantaría, pero tampoco me importaría tener a alguien que me mandase. Pero claro, entendiendo mandar como buen liderazgo. Pero eso, ¿dónde se te iba a decir? Si es líder, es perfecto. Si te mandan, ya no es tan perfecto. O sea, yo diría que hay pocos líderes. Eso es otro tema. Otro tema de debate. El tema del liderazgo es... Otro tema de debate. Ese sí que es no nos desviemos porque da para mucho. Sí, pero yo creo que un poco, yo también voy un poco en lo que dice Lucía, el tema de no me gusta que me manden, pero
pero si te lideraran, probablemente sí que te gustaría, porque el liderazgo ya se entiende como algo positivo. O sea, Claro. una cosa es el jefe, una cosa es el jefe, otra cosa es el líder, ¿no? Entonces, yo creo que por aquí iría, ¿no? Pero claro, el autónomo no tiene esto. Yo creo que en mis múltiples trabajos que he tenido de líderes, yo creo que no he tenido. Bueno, por eso eres autónomo. Ya. Otro motivo, Ahora tengo que admitir que me gusta, pero bueno, ya no es el trabajo como tal. Con Lucía me gusta porque ella también guía bastante, lidera bastante. Ajá. En nuestro En el proyecto, proyecto. En Proyecto Lobas, vale. Pero Pues bueno, yo ya creo no que es una liderazgo estructura cambia laboral, mucho. esto es una estructura lo hacemos porque nos gusta, Claro. ¿no? Pero sin embargo Claro. se percibe un cierto liderazgo y Ajá. esto me gusta mucho. Sí. Claro, pero en los Claro. trabajos tradicionales me refiero, yo no recuerdo haber tenido sensación de liderazgo. Tenía jefes con los que, bueno, a veces Sí. estaba de acuerdo, otras veces no. Y ya está. Sí. Sí, yo he encontrado a poca gente también de decir, ostras, me gusta o admiro o me gusta cómo hace las personas, o sea, cómo hace las cosas esta persona o que me inspire o que me den ganas de hacer las cosas bien porque le veo un sentido y le veo una mentalidad, pues eso, que tenga un sentido sobre todo. Es que hay veces que, supongo que os ha pasado, que te piden cosas o te dan eso, órdenes que tú no les ves ningún sentido. Entonces eso es muy frustrante. Mucho. Más que trabajar mucho. Mucho. Es decir, pero ¿para qué? Esto es ridículo. Entonces a mí eso sí que me frustraba mucho, la verdad. Sí. Sí, es uno de los hándicaps de trabajar por cuenta ajena. Claro. Otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, yo creo que este tema lo tenemos cubierto ya. Sí. Yo quería, Sí. a la final hemos dejado, a la postre, hablar, porque como, bueno, ya hemos hablado muchas veces, los autónomos estamos obligados por ley a cotizar pues, a la seguridad social. No es algo voluntario, es algo pues impuesto. Bueno, las cuotas están las que son, van según el tramo ahora, etcétera. Esto podéis remitiros al otro episodio que hablamos con Begoña, pero mi pregunta debate al final de todo este episodio es si de verdad el autónomo debería estar obligado a pagar esa cuota, porque finalmente el autónomo, eso como su nombre indica, quiere él mismo estar en poder de gestionarse sus finanzas y no tanto contar con el Estado para una posible jubilación o enfermedad o lo que sea. Eso lo dices tú. Ya estamos debatiendo. Exactamente, estoy introduciendo el debate. A ver, ¿qué opinas? ¿Debería o no debería ser Por obligatorio supuesto que esto? sí. ¿Tú crees que debería? Debe, igual que debemos todos. Hmm. Porque los que estamos en régimen general, por cuenta ajena, también cotizamos y aportamos a un estado de reparto del que nos beneficiamos todos. Y, por supuesto, si tú vivieras en una jungla y comieras cocos que caen del árbol, pero no pues estarías fuera del sistema, pero como estás dentro del sistema, hay unos derechos y unas obligaciones y tienes que cotizar igual que cotizamos el resto de personas, por supuestísimo, igual que hay que pagar impuestos, hay que mantener un sistema de reparto. No, pero hablamos de impuestos, es otra cosa, ¿no? Impuestos, que hay que pagar impuestos para mantener el Estado, etcétera. Yo hablo puramente de la cuota de los autónomos, de la seguridad social. Pero, claro, es lo mismo. Es que yo aquí, sí, justo, yo es lo que iba a decir, que al final aquí el debate que tú planteas, Casia, es más general, o sea, no solo de autónomos. Yo creo que tu visión es lo mismo aplicable a uno de cuenta ajena, que le quitan de su nómina, como a nosotros, que tenemos que cotizar obligatoriamente, pero al final es lo mismo, o sea, la obligación de cotizar también está en el empresario, ¿no? De pagarle al empleado. El tema es hasta qué punto el Estado nos debe obligar a todos, como sociedad, lo que dice Begoña. Yo creo que aquí es una concepción y yo, la verdad, o sea, por el que te conozco, sí que tú eres mucho más liberal y quieres limitar el tamaño y el peso del Estado, entonces tú dirías, oye, pues ya me organizo yo, en vez de destinar eso a una cotización o a un fondo común, ¿no? Lo que dice Begoña, yo ya me gestiono, ya me busco la vida y ya está, y ya me procuro mi jubilación y lo que sea. ¿Qué pasa? Yo sí que, o sea, a mí me gustaría que hubiera menos carga fiscal, es decir, que nos obligasen mucho menos. Pero sí que estoy de acuerdo en que en general, no sé si el ser humano o en España, pero
la gente es muy inconsciente. Entonces, si tienes que confiar en que cada individuo se organice su jubilación o su colchón, etcétera, yo creo que viviríamos en Estados Unidos, pues con la gente en la calle, bajo un puente, en dificultades muy serias. Entonces, yo creo que es hasta un poco favor que papá Estado nos obligue, porque es que si no sería una hecatombe. Pero creo que ya nos está pasando. No, que te he cortado, perdón. Pero nada, yo es que estoy un poco intermedia entre vosotras dos. Yo creo que sí, sin duda, pero a lo mejor no tanto. Es decir, que nos dejen cierto margen de maniobra, porque de lo contrario, a lo mejor me están obligando a cotizar unas cantidades pues para mi jubilación o para mi baja de enfermedad, pero es que yo eso no lo voy a usar en la vida. Yo prefiero eso, pues por ejemplo, invertirlo en bolsa o donde sea, y cuando yo no pueda trabajar, no te preocupes que yo voy a tirar de mi fondo privado, que me va a ir mucho mejor que lo que estoy tirando en el sentido de destinando ahí, que yo no quiero que se lo metan donde sea. Pero es un debate mucho más amplio. Sí. Y yo entiendo que siendo realistas tiene que estar. O sea, yo creo, Casia, que no es por ti ni a lo mejor justo las que estamos hablando que podríamos organizarnos, sino porque piensas que la gente es muy descerebrada. Ya, pero añadir solamente una cosa, es que tampoco podemos ser tan paternalistas con las personas en el sentido que todos somos adultos, o sea, no estamos organizando niños, estamos intentando organizar personas adultas que deberían, que a veces no lo tienen, de acuerdo, pero que deberían tener una cierta responsabilidad de su vida, de sus finanzas y de su colchón o de lo que sea. Y si no hay grupos que no lo tienen o no quieren, pues como mínimo, pienso yo, tendría que haber la posibilidad de escoger, que la persona que quiera escoger y cotizar para su jubilación lo hace, y la otra persona que quiere hacerlo sola, pues lo hace sola. Pues que tú no cotizas para tu jubilación. ¿Para qué cotizo? Para la jubilación de los que se están jubilando ahora. Claro, pero estamos en un sistema de reparto. Correcto. Entonces, el tema es que hay mucho descerebrado, como decía Lucía, pero es que ya no es, para mí, ya no se trata de eso, es que no tenemos las mismas oportunidades todos. Hay mucha gente en el mundo. Entonces, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo, porque sería, o sea, hay mucha gente que tú estás diciendo, no estamos en un colegio, sal a la calle y mira perfil de personas adultas, a ver si tú puedes sentarte con ellos a explicarle de un sistema financiero, de cómo se autogestionar lo que cobran o no cobran. O sea, las circunstancias personales de la gente son muchas y no podemos, bueno, esto ya es una percepción, ya nos metemos un poco en tema político. No, pero es mi punto de vista, ¿no? Es decir, es necesario poder amparar a mucha gente. El problema que tenemos en este país, supongo que en general, pero aquí, pues, la picardía del Lazarillo de Tormes la llevamos como muy arraigada, es que hay mucho abuso. Hay mucho abuso. Entonces, el problema, lo que a mí me encantaría es que hubieran medidas para evitar este abuso. ¿Vale? Entonces, eso sí que me encantaría, pero no quitar las ayudas que existen para gente que realmente las necesita. Entonces, si una persona que ha tenido una desgracia se ha quedado en el paro, pues yo quiero que esa persona pueda tener una prestación por desempleo porque la necesita. No porque está cobrando en negro y cobra la prestación por desempleo, ¿no? Entonces, esto me encantaría. Lo que pasa es que entiendo que lo que pasa es que muy ya nos estamos desviando mucho. La cuota de autónomos es esto, ¿no? Al final no quiero pagar cuota de autónomos porque ya me pagaré yo la jubilación. No, mi respuesta es, no es que tú no te estás pagando tu jubilación. Ahora tu jubilación te la pagarán los que coticen en su momento. Tú estás pagando la jubilación de los de ahora, pero ¿no? Si nos vamos ya tan lejos, es muy injusto también para los que vienen detrás. Hay diferentes tipos. Vivimos en el sistema de reparto, porque desde hace años ya se ha funcionado así, esto no se ha cambiado, obviamente. Pero esto podría organizarse de otra manera. Sí. Obviamente la hucha no podría no ser un sistema de reparto, sino un sistema de inversión. Por ejemplo, sí, claro que hay diferentes formas de... Obviamente, claro. Pero como ahora es así, es profundamente injusto este sistema. Pero bueno, esto no es para este podcast, obviamente, porque es muy, muy profundo el tema de cómo es el sistema de reparto y cómo funciona.
Tendríamos que primero explicar cómo funciona el sistema de reparto. Pero bueno, Claro. sin embargo, si uno cotiza a la Seguridad Social, es verdad que esta cotización el día de hoy llegará a otra persona, eso es verdad, el sistema de reparto, pero sin embargo uno adquiere como un derecho Sí, de correcto. que en un futuro el gobierno, el Estado, Sí. se ocupará de pagarte De ti. tu propia... Correcto. correcto. Pero yo simplemente a esto no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo, es mi opinión que debería ser mejor que las personas que simplemente quieren ocuparse de sí mismas y quieren coger este dinero que se destina a la cuota a invertirlo y gestionarse sus propias bajas, por ejemplo, porque yo lo invierto, saco un rendimiento. Y que hayas una declaración jurada de que lo vas a hacer así, de que dentro de 10 años, 15 años, 20 años no tendrás que llamar al señor claro, gobierno. Yo sí que lo ¿no? haría. Claro. Yo sí que lo haría. Y yo sí que lo haría y muchas personas... No, espera, yo sí que lo haría. Y muchas personas que quieran tomar riendas de su vida también lo harían. Que podría ser que no sea más la mayoría, podría ser. Que la mayoría, en cambio, preferiría pues el tema del Estado, que el Estado se ocupe. Podría ser. Pero lo que no entiendo por qué no estas personas que no quieren participar en la protección del Estado, porque se les obliga. Pero Casia, porque al final tú abres la puerta y mucha gente se va a apuntar porque la consecuencia inmediata es que tú dispones de mucho más dinero para ti, de mucha liquidez inmediata. Lo que pasa es que dices, ya me buscaré la vía, no pasa nada. Si está hasta dentro de 20 años, ya veré dentro de 20 años. Y toda esa gente, que es un irresponsable, por mucho que haya firmado, luego va a necesitar amparo. Entonces, vale, pero pues ahora está igual. Ahora también de la misma manera tenemos muchísimas personas que o no han cotizado o han cotizado que lo es insuficiente y necesitan ayudas extras. Claro. Siempre habrá personas irresponsables, siempre. Pues imagínate, y siempre tendremos que ayudar de alguna manera a estas personas. No se puede montar un sistema a gusto del consumidor. No, es imposible. No, claro que no se para todos. Si se pudiera, ya estaría yo encantada. Pero claro. Entonces, claro. Hay que mirar, hay que pensar, y tenemos que jugar, ¿no? Total, hay que pensar en el colectivo y es que esto lo estudiamos en una hacienda pública y era muy interesante porque cada uno tenemos nuestra percepción y cuando te pones a pensar, pues eso, cómo tiene que organizar un gobierno, cómo se organiza un sistema y las diferentes prioridades de cada colectivo y de cada de cada individuo, al final te das cuenta de que nunca va a llover a gusto de todos. Eso claro es así. Que no. Debe haber ineficiencias. No. Entonces yo creo que al final se trata aquí de, por lo menos, evitar pues que haya ambientes de marginalidad extrema, porque al final eso lo que genera es pues muchísimo más delincuencia, inseguridad, es decir, al final es un ciclo vicioso. Entonces yo creo que, yo no digo que esté de acuerdo al 100%, lo repito, pero creo que nos separa lo que tenemos ahora, con todas sus imperfecciones, de sistemas, de sociedades muy, muy polarizadas, de gente que le va muy bien y gente que no tiene nada y no tiene nada que perder y por lo tanto la vida vale muy poco. Y entonces yo creo que hay que pensar en el peor de los casos, ¿no? Entonces yo creo que es un mal menor lo que tenemos ahora, pero que deberíamos obviamente atajar pues los abusos, lo que dice Begoña, es que es un cachondeo. O sea, sí, es una, esto sí que es verdad. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todas. Lo que pasa es que se necesita mucha gente, o sea, se necesita, no se me ocurre qué, lo que se necesita para poder parar esto. Porque esto sí que es un drama. Eso sí que es un drama. Y esto sí que lo vivo yo a diario en el despacho, ¿eh? Claro, es que... Pero bueno, esto yo creo que ya... el debate concluido, ya sabemos que yo estoy más aquí, Begoña más para allá, Lucía se plantea más en medio entre las dos. El tema muy profundo, obviamente en 5 minutos de finalizar este episodio no lo vamos a poder profundizar. Pero bueno, es lo que teníamos preparado para vosotros hoy y esperamos que con este pequeño debate final os hemos como mínimo hecho pensar, bueno, os hemos hecho pensar o no sé, o si tenéis pensamiento que cómo debería ser, tenéis alguna idea, queréis compartir con nosotros. A ver si nos iluminan igual. Claro. O que nos digan sus opiniones, a ver cómo piensan los oyentes, que si preferirían más paternalismo del Estado, o un poco menos, o nada.
que nos lo comenten y... Yo no lo siento como paternalismo, ¿eh? Ah, yo sí. Vale, seguimos. Bueno, pero no, como no es el debate, no queremos que este debate ocupe todo el episodio, queríamos solamente una pincelada al final. Y bueno, pero estamos abiertas a que nos escribáis y nos contéis lo que pensáis del tema. Exactamente. Al final se trata eso de aprender de las experiencias de otras personas, también reflexionar sobre todo este tema que hemos sacado hoy, que es también el drama del autónomo, la parte mala, la parte buena. Hemos hecho un repaso un poco de todo y bueno, un poco más a que añadir a lo que habéis dicho, chicas. Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, que no será la última vez, así que no os preocupéis, que ya en el episodio de hoy han salido temas, o sea, imaginaos los que tenemos en la recámara para venir aquí y estar ya debatiendo el episodio entero. Perfecto. Pero bueno, solo añadir, antes de que se despida, si quiere Begoña, ya os dejo la palabra, que nos ayudáis un montón si nos dais like, si compartís a alguna persona que se esté planteando ser autónoma, aunque igual si se lo pasáis este episodio ya no se decide en la vida, le metemos todo el miedo en el cuerpo, pero bueno, nos ayudáis un montón si interactuáis, porque los algoritmos sabéis que aman esto. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. Begoña, gracias a ti, te dejamos la palabra y hasta la próxima vez, pero eso, te escuchamos. No, un placer. Me ha encantado, como siempre, hablar con vosotras, discutir con Kasia, ¿no? Como siempre, que ya lo tenemos asumido. Que discutimos mucho y... Pero de buena onda, siempre de buena onda. Claro, eso faltaría. Que a pesar de diferentes, a veces, posturas, nos tenemos también mucho aprecio. Mucho cariño. Y nada. Y un placer. Y ya nos veremos. El placer es nuestro. Sí, cuando queráis. Aquí estamos, en el sofá de mi casa. Exactamente, la nueva escenaria. Pues nada, muchas gracias a ti, Lucía, también, a todos vosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Venga, hasta chao. La próxima. Hasta la próxima.